El doctor Landor. Su escritorio era un desastre. Bastaba con ausentarse un día de la redacción para que, al volver, su mesa de trabajo se hallase a punto de desbordar. Como no había mucho lugar para apoyar cosas, cualquier superficie plana disponible quedaba en pocos minutos cubierta de papeles. Cada uno defendía como podía su lugar de trabajo de la bola de papel que, tarde o temprano, taparía todo. Con desgano, Alejandro fue ordenando su correspondencia. La mayoría pasó de su mano al tacho. Invitaciones a actos políticos, cartas de lectores que por los misteriosos designios de la burocracia periodística habían terminado en su escritorio, y publicidades. Un único papel llamó su atención. Era una invitación a una charla a realizarse esa misma tarde. La Unión Asturiana invita a usted a la conferencia del doctor Máximo Landor. La hipnosis y sus posibilidades. Recién llegado de España, el doctor Landor brindará una conferencia sobre esta nueva técnica médica y sus probables aplicaciones. El doctor Landor, destacado especialista en esta joven ciencia, ha tratado con éxito a pacientes con pérdida de la memoria y otros trastornos mentales, logrando resultados extraordinarios. En una charla abierta explicará sus métodos de trabajo y los alcances de la hipnosis. Pacientes con pérdida de la memoria, releyó Alejandro. Para la prensa, no era de utilidad una conferencia como esa, pero para él, sí. Comenzaba en una hora, debía apurarse. Su escritorio iba a tener que conseguir otro que lo defendiera. Una hora después, se encontraba en una pequeña sala con butacas, esperando que el doctor Landor comenzara su conferencia. Entre el público, vio algunas caras conocidas, los habituales seguidores de lo esotérico, desde el espiritismo a la cura con metales. Alejandro había estado ya en algunas reuniones de ese tipo, más por divertimiento que por otra cosa. Unas semanas atrás, había concurrido a una sesión de una médium llegada de Inglaterra, que aseguraba tener el poder de contactar con el mundo de los muertos a voluntad. Alejandro era lo suficientemente escéptico como para no deslumbrarse. Aquellos ruidos extraños y esos leves movimientos de la mesa en la que los convocantes de espíritus juntaban sus manos no le habían parecido gran cosa. Esto parecía más serio, pero habría que ver. El doctor Landor apareció completamente vestido de negro, con papeles bajo el brazo y el pelo un poco más largo de lo recomendable. Se lo veía algo desaliñado para citar una conferencia, como si recién hubiese salido de la cama. En realidad, había un gran contraste entre él y su vestimenta. El traje era irreprochable y poco tenía que ver con el hombre de ojeras, mirada dormida y pelo revuelto que lo usaba. Podríamos decir que la hipnosis se remonta a los antiguos egipcios, cuyos sacerdotes la practicaban en algunos ritos. Pero no fue hasta mediados del siglo XVIII que se inició el primer estudio sistemático sobre este estado especial de conciencia que más tarde se conocería con el término de hipnosis. Franz Anton Mesmer, en su tesis doctoral, titulada De Planelarum Influxu, influenciada por las teorías de Paracelso sobre la interrelación entre los cuerpos celestes y el ser humano, formuló la famosa teoría del magnetismo animal, que nos venía a decir que todo ser vivo irradia un tipo de energía similar o parecida al magnetismo. Las teorías de Mesmer demostraron ser bastante fantasiosas, pero sirvieron para popularizar la técnica de la hipnosis. Hoy en día, el mundo científico no ha tomado una posición unificada sobre el tema. Hay quienes la consideran un truco de feria, y también quienes lo ven como la cura a todos los males del hombre. Seguramente, la verdad se encuentra en el medio de estas dos opiniones. Si no sabemos con exactitud cuál es el alcance de la hipnosis, es porque aún es una ciencia en pañales. Puede tratarse de la puerta a una nueva etapa del conocimiento humano, o de una herramienta para magos trasnochados. Se supone que soy una autoridad en el tema, y no tengo una respuesta. ¿Sirve de algo? Puede que sí, puede que no. ¿Quién sabe? Entre el público hubo algunos cuchicheos y expresiones de disgusto. Si Landor pretendía despertar el interés por la hipnosis, no lo estaba logrando. Entiendo que mis palabras pueden desconcertarlos, pero no quiero mentirles. Aún tenemos muy poca información sobre los alcances de la hipnosis. Con algunos pacientes resulta de gran ayuda, con otros una pérdida de tiempo. Como se habrán dado cuenta también, no soy un buen orador. Preferiría pasar a una demostración práctica. ¿Alguien quiere ser hipnotizado? Jamás en su vida, Alejandro había levantado la mano ante una pregunta de esa clase. Pero intuyó que para descubrir si la hipnosis podía ser de utilidad en el caso de Amira, tendría que probarla en carne propia. Bien, un hombre.
En general, son siempre mujeres las que se proponen como conejillos de indias. ¿Su nombre? Alejandro Berg. ¿Qué quisiera que hiciéramos con usted, señor Berg? ¿Qué espera de la hipnosis? Me interesa esto de la recuperación de recuerdos olvidados. ¿Hay algo en especial que desee recordar? No me acuerdo. El chiste fácil de Alejandro generó risas entre el público, pero no le causó gracia al doctor Landor, que siguió observándolo con la misma adormilada. Disculpe, fue una broma estúpida. No hay problema. Relájese y fije su vista en el reloj que tengo en la mano. De la nada, apareció un reloj de bolsillo en la mano de Landor. Alejandro se dispuso a seguir las indicaciones fielmente, pero ¿realmente pensaba que podría relajarse con toda esa gente mirando? Comenzaré a mover el reloj como si fuera un péndulo. Alejandro. Alejandro dijo que era su nombre, ¿no? Muy bien. Y mientras el reloj se mueva, usted no apartará la vista de él en ningún momento. Exactamente. Ahora voy a indicarle lo que debe hacer. Le resultará muy fácil. Acompañe los movimientos del reloj con su respiración. Inspire. Luego, expire. Perfecto. ¿Nota una agradable sensación de calor en su cuello? Inspire. Concéntrese en esa sensación de calor en el cuello. Note cómo se intensifica. No preste atención a las personas que nos rodean. Solo estamos usted y yo. Usted y yo. La respiración pausada comenzará a hacerlo sentir muy cómodo. Expire. Sus músculos se distienden. Inspire. Si quiere bajar los párpados puede hacerlo. Expire. Disfrute de la sensación de relajación. Deje caer sus párpados. Inspire. No luche contra ellos, Alejandro. Deje caer sus párpados. Expire. Cierre los ojos. Ahora tiene mucho sueño. Cuando yo se lo ordene, quedará profundamente dormido. Mantenga los párpados cerrados. Siente el cansancio que le invade. Duerma. A partir de este momento usted está profundamente dormido, pero aún dormido podrá hablar conmigo. Como mucha gente que habla dormida. Usted podrá hablar conmigo. Voy a contar hasta 10, y cuando termine usted tendrá 5 años. Lo que siguió no pudo recordarlo después con exactitud. Solo le quedó la borrosa sensación de la sala y de todos los presentes desapareciendo. A continuación, se encontró persiguiendo una sombra en el patio de su casa paterna. Andaba con cuidado. Alguien se había ido. Alguien que había estado con él y ahora se había ido. Eso le daba miedo. ¿Papá? Llamó. No hubo respuesta. ¿Papá? La sombra se movía. Podía verla. No, no podía verla, pero podía escucharla. Se daba cuenta por el ruido que hacía al golpear el piso de piedra. Clac, hacía contra el piso. Clac. El bastón de plata. Corrió hacia él, pero cuando llegó ya no estaba. ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué jugaba a desaparecer? ¿No se daba cuenta cuánto lo asustaba? Clac, clac, clac. El bastón se acercaba. Clac, clac, clac. ¿Papá?